Se ha hablado mucho del tema, pero hay que seguir hablando, de los artículos, de los 39, artículos que contiene la controversial ley 1-24 que crea la Dirección Nacional de Inteligencia, DNI. Al menos 11 han sido los más cuestionados. Diversos sectores han rechazado esas disposiciones legales, tanto en medios de comunicación como en redes sociales, pero también mediante impugnaciones ante el Tribunal Constitucional, que ha sido apoderado ya de varias acciones directas de inconstitucionalidad. Y hoy nos acompaña el abogado constitucionalista Nassef Perdomo para ver esta ley desde estrictamente el ámbito de la Constitución. Nassef, bienvenido una vez más a Esto No Tiene Nombre. Gracias por invitarme. Es un gusto estar con ustedes siempre. Gracias. Vamos a empezar por algo, Nassef. El DNI o la Dirección Nacional de Investigaciones no existe ahora, porque hasta ahora existía. ¿Qué es esta ley? Digo, para empezar desde lo primario, porque la gente oye hablar de una ley, pero sabe que existe el DNI o la DNI. ¿Qué es esto? Mira, esto es una ley que pretende establecer un esquema legal claro, estructurado para los servicios de inteligencia del Estado. Yo creo que en sentido general el propósito es bueno, no es malo. No me gusta la teoría de la conspiración. Yo pienso que es bueno que esté en la ley, que no siga operando en las sombras como hasta ahora y en los claroscuros y grises institucionales. Y sobre todo que esta ley establece que la autoridad máxima de la DNI es una autoridad civil. Uh-huh. Eso es importante también. Yo no tengo que recordar las lecciones que no he dejado de la historia de los dominicanos de la importancia de que estas cosas estén en manos civiles. Entonces, la ley procura eso, o dicen procurar eso, y yo creo que en ese sentido hace falta una ley que haga esas cosas que la ley dice procurar. Lo que pasa es que esta ley es muy mala. Es muy mala. Es muy mala, terrible. O sea, de hecho, es tan mala que yo pienso que es insalvable. Yo pienso que lo mejor que hay que hacer es olvidarse de eso y volver a hacer otra ley. Empezar de cero. Ahora, Nassef, hoy leí declaraciones del ex presidente del Tribunal Constitucional, Milton Ray Guevara, que decía que una manera de resolver o del bajadero a esto era que el presidente convocara una sesión extraordinaria para corregir ciertos artículos. ¿Es esa la solución o tú prefieres echarla todo al zafacón y arrancar de cero? Mira, es que árbol que crece torcido, jamás su tronco endereza. O sea, sí, porque es que no hemos concentrado mucho en el artículo 11 de la ley, que es cierto, es terrible, pero ese no es el peor. Hay otros artículos. Por ejemplo, el artículo 30 de la ley establece no solamente ya que los ciudadanos tienen que entregarle la información a la DNI, sino que tienen que colaborar en la recopilación de la información, es decir, colaborar en las operaciones de inteligencia. Entonces, ¿cómo se come eso? ¿A qué yo estoy obligado como ciudadano? ¿Cuáles son las consecuencias para mí? Y si la cosa sale mal, eso genera responsabilidades para mí, y si yo no quiero, me puede obligar. Entonces, ese artículo sí que no tiene ni siquiera el barniz que tiene el artículo 11 de allantar que está tratando de respetar los derechos fundamentales y el debido proceso. Pero hay más. O sea, el tema no es solamente lo que la ley tiene, sino que no tiene la ley. ¿Qué cosas faltan? Yo hice un análisis de eso, comparándola con legislación de otros países de Latinoamérica, para que no me digan que estoy privando en sueco o en suizo. Y la verdad es que las carencias son, pues llegan a lo patético. Primero, la ley, bueno, tiene un artículo que dice objetivo de la ley. Sí, bueno, ¿y qué dice? Que la ley tiene como objetivo crear el Sistema Nacional de Inteligencia. Punto y bolita. No te dice cuál es el papel del Sistema Nacional de Inteligencia, claramente. No te dice por qué esta ley, o sea, qué cosas va a hacer esta ley con el Sistema Nacional de Inteligencia que no están en la actualidad. Entonces, no tiene definiciones
Porque ¿qué es lo que pasa? Perdón, Nassef, y jurídicamente, o al momento de aplicar la ley, ¿qué implica que no tenga definiciones? Bueno, eso iba a ser, la gente piensa que cuando tú vas a los tribunales, tú puedes razonar con los jueces en un lenguaje coloquial, y no es así. El derecho tiene su propio lenguaje en sentido general. Cada disciplina tiene su propio lenguaje, y sobre todo las leyes a veces, o cuando son leyes importantes como esta, tienen un listado de definiciones para que se sepa que cuando esa frase o esa palabra está en la ley, exactamente a qué se refiere el legislador, ¿verdad? Claro. Y eso no está. Por ejemplo, cosas que debieran estar definidas y no están definidas. Muy sencillo, ¿qué es una operación de inteligencia? Claro. Y eso tú no se lo puedes dejar al sentido común. Vamos a ver, sácate un diccionario. Eso no puede ser así. Porque es que es un tema tan sensible como este, no puede ser tratado de esa manera. Pero tampoco, que no tiene tampoco, que ustedes lo encuentran en las leyes ya. Eso es un asunto de técnica legislativa fundamental. No tiene una sección donde diga cuáles son los principios de aplicación de esa ley. Entonces, fíjate tú, todas las defensas de la ley se basan en que hay que hacer una labor de interpretación, sacando las definiciones de otras leyes, sacando los principios de otras leyes. Bueno, pero es que esta ley en ese sentido debe bastarse a sí misma. Porque es verdad, si yo soy el abogado de una persona a la cual le piden información sin autorización judicial, yo voy, cuando vaya delante del juez, le voy a decir, no, espérese, que es un principio constitucional y por lo tanto, aunque no esté en la ley, debiera aplicarse. Pero esa es la clave. Mi representado va a tener que ir ante un juez a defenderse. Y eso no debería ser necesario. Como dice Francisco Álvarez Hijo, de esto se trata de que tiene que haber un control previo. No es que la DNI va, yo le digo que a mí no me parece, tú no tienes una orden judicial, entonces me llevan a mí sometido a la justicia. Entre otras razones porque el palo dado ni Dios lo quita. Claro. Y la gente cree, porque Hollywood ha hecho mucho daño, de que los procesos judiciales son sencillos. No, los procesos judiciales cuestan tiempo, cuestan mucho dinero, y tienen un costo reputacional que no te lo devuelve nadie. Entonces, no es posible que porque otra cosa que no tiene la ley, no dice quién es el encargado de ordenar qué cosa, no dice cómo se desarrollan la labor de inteligencia, no prevé la existencia de un manual de inteligencia, un manual operativo para que se sepa cuáles son los estándares de operación. No tiene nada de eso. Esa ley realmente se hizo... no sé si fue a la carrera, pero no se hizo pensando en la necesidad de organizar verdaderamente las labores de inteligencia del país. Y yo he visto gente que ha defendido esto diciendo, bueno, pero es que eso como quiera se hace y es mejor que haya una ley. Vamos a ver, sí, como quiera se hace y está mal. Lo que pasa es que si en la ley tú plasmas las malas prácticas, ya después eso no lo quita nadie. Va a haber una ley, pues tiene que ser una ley buena. Una ley con buenas prácticas, una ley que respete el debido proceso y una ley que sea útil a la sociedad, porque vuelvo y te digo, tú ves y entras donde te dice el artículo 9 cuáles son las funciones de la DNI, y la DNI es todo. O sea, la DNI, todo lo que el presidente le pida, solamente porque se lo pide el presidente, la DNI es competente para eso. Eso te va a crear conflicto de competencia dentro con muchas otras instituciones. Claro, te va a crear conflicto de competencia, pero la DNI, según el artículo 9, puede colaborar con el Ministerio Público en los procesos penales. Mira, en las legislaciones comparadas que yo estudié, realmente, cuando se menciona así claramente, se prohíbe que la DNI sea una agencia o un órgano de investigación de los procesos penales en República Dominicana, o sea, en el país, perdón, de qué se trata. ¿Y por qué eso debe ser así? Bueno, porque los estándares de recopilación de información y datos en materia de inteligencia son distintos que los estándares de recopilación de información y datos en materia de justicia penal, donde sí opera claramente el debido proceso. Entonces, una de dos cosas.
o en este país a todos nos van a tratar como enemigo a la patria y nos van a perseguir a través de la DNI, o todos los casos en los que el Ministerio Público obtenga información de la DNI se van a caer. Ninguna de las dos cosas es buena. Claro. Por cierto, el legislador no habrá pensado, Nassef, que todo eso podía aparecer en el reglamento que se hace a posteriori de la ley. No, mira, es que los reglamentos no son para eso. Los reglamentos son para desarrollar el contenido de la ley, no para llenar los charcos y las faltas. Hay cuestiones que no pueden estar en un reglamento y eso es objeto de jurisprudencia constitucional. No puede estar en un reglamento las normas de debido proceso para la gente que intervenga, o sea, para la gente que se vea sujeta a la voluntad de la DNI. Y eso no solamente incluye a los investigados, sino a la gente a la que le piden colaboración. No puede estar en el reglamento el régimen disciplinario que brilla por su ausencia en la ley. Oh, espera. No, espera. Se dice que se establece un régimen disciplinario. Bueno, porque la ley, a ver, cuando un funcionario público ejerce la autoridad del Estado, está sujeto a una serie de normas que no están en la ley y la violación de esas normas. O sea, usted hace lo que usted quiera y no hay ninguna penalidad para usted. Claro. Cuando usted se salga de la... Establece la ley, o más bien, lo que debe establecer la ley es un régimen también sancionatorio. El Tribunal Constitucional ha dicho que si no hay un sustento legal para un régimen disciplinario y para sanción administrativa, no pueden haber sanción administrativa. Entonces eso aplica en este caso. Pero además, lo que se dice es que hay un controlador interno y cosas, o sea, algo sin reglas tampoco, no se sabe cuáles son sus poderes, no se sabe cómo va a llevar a cabo los procesos disciplinarios, no se sabe qué sanciones va a poner, pero además, incluso si eso funcionara, hay dos problemas. Primero, también hay que proteger a los agentes de los actos de arbitrariedad de sus jefes. Yo creo que si tú te fijas en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, yo me atrevo a decir que, debo decirlo, quizá una falta de modestia, pero debo decirlo, me he leído todas las sentencias del tribunal, de las 7,000, yo me atrevo a decir que casi el 10% de esas sentencias son sobre temas disciplinarios dentro de la Policía Nacional, y buena parte de eso el Tribunal Constitucional le dice a la policía, es que tú no podías hacer eso, claro, porque tú estás sancionando a esa gente sin respetarle el debido proceso. El debido proceso. O sea, hay que defender también a los agentes de la DNI. Pero además, incluso si funcionara bien, entonces, si yo no hago lo que la DNI dice, yo voy a los tribunales penales y me pueden dar una sentencia de cárcel, ¿verdad? Pero si un agente de la DNI abusa de su autoridad, lo que le ponen es sanción administrativa, le quitan 2 meses de salario, lo suspenden. ¿Pero y qué es esto? No hay proporcionalidad. Hay cosas. Por ejemplo, en todos los países, y fueron 4, fueron Argentina, Uruguay, Colombia y Perú. En todas esas legislaciones, países latinoamericanos, no estoy hablando de Suecia, no estoy hablando de Suiza, bueno, en todos esos países se regula el control congresional sobre las funciones y el ejercicio de las funciones de la DNI. Y aquí me van a decir, ¡ay, que eso es función del presidente! El artículo 4 de la Constitución, que establece el sistema de freno y contrapeso, dice que todas las funciones, o sea, los poderes del Estado y sus facultades, tienen que tener un control por parte de otro poder del Estado. Y de hecho, el artículo 93.2.h de la Constitución dice que el Congreso tiene capacidad de fiscalización sobre todas las políticas públicas y las instituciones que las ejecutan. Entonces, eso también está en la Constitución, pero no está en el proyecto de ley. Digo, una ley ya.